El aire de Oaxaca siempre se sentía como un abrazo al bajar del avión. Un abrazo tibio, perfumado con el aroma de la tierra húmeda, el dulzor del chocolate y el murmullo distante de la vida fluyendo por calles empedradas. Esta vez, sin embargo, ese abrazo se sentía distinto, cargado de una electricidad especial, como el preludio de una celebración que llevaba una década gestándose. Mi viaje de 10 días a Medellín, Colombia, para la Cumbre Internacional del Café de Especialidad, había sido más que un simple viaje de negocios. Había sido una validación. En mi maleta de mano, envuelto con un cuidado casi maternal en capas de plástico de burbujas, yacía el trofeo Grano de Oro. Un galardón pesado y brillante que declaraba que mi humilde cafetería, Aroma Ancestral, tenía la mejor mezcla de tueste artesanal de toda Latinoamérica. Mientras el taxi serpenteaba por la carretera, mi mente no dejaba de reproducir la escena que estaba por ocurrir. Llevaba años fantaseando con un momento así. No con el premio en sí, sino con la reacción de mi familia. Me imaginaba entrando en la sala de mis padres, Ramiro y Lidia, un espacio dominado por fotografías de mi hermana menor, Coralia. En mi fantasía, yo colocaría el trofeo sobre la mesita de centro, justo al lado de una foto de Coralia en su graduación, y el brillo del metal dorado finalmente capturaría su atención, su respeto. Visualizaba a mi padre bajando el periódico, sus ojos, usualmente críticos o distraídos cuando se trataba de mí, fijos en el premio. «Felicidades, mija», diría, y en su voz, por primera vez, yo escucharía un orgullo sin filtros. Imaginaba a mi madre acercándose, tocando el trofeo con una reverencia inesperada y dándome uno de sus raros abrazos, uno que no se sintiera como una formalidad, sino como un reconocimiento. «Estamos tan orgullosos de ti, Elodia». Esas eran las palabras que mi alma de 32 años todavía anhelaba escuchar con la desesperación de una niña. El taxi se detuvo frente a la casa de siempre, una construcción colonial cuyo patio de bugambilias siempre parecía desbordar una alegría que rara vez se encontraba puertas adentro. Le pagué al conductor, una sonrisa tonta pegada en mi rostro, y caminé hacia la puerta con el trofeo sujeto bajo el brazo como si fuera un tesoro de valor incalculable. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Era mi madre. Su sonrisa fue una línea tensa y delgada que no logró llegar a sus ojos. Había una rigidez en su postura, un nerviosismo que confundí con sorpresa. «Mija, qué bueno que llegaste», dijo, haciéndose a un lado. Su voz sonaba extrañamente plana, vacía de la calidez que una madre reserva para una hija que vuelve a casa. «Mamá, no tienes idea. Te tengo la mejor noticia del mundo», exclamé, mi emoción tropezando con su extraña frialdad. «Ganamos». Aroma Ancestral ganó el grano de. «Pasa, pasa, tu padre está en la sala», me interrumpió, sus ojos evitando los míos como si fueran dos imanes del mismo polo. Se giró y caminó rápidamente hacia la cocina. Una punzada helada de decepción me atravesó, pero la sacudí. «Estás cansada por el viaje», me dije. «Estás imaginando cosas». Dejé mi maleta en la entrada, respiré hondo y entré a la sala con la esperanza renovada. Mi padre estaba en su sillón de siempre, el periódico sostenido frente a él como un escudo. Mi hermana Coralia, 4 años menor que yo, estaba recostada en el sofá, deslizaba el pulgar por la pantalla de su teléfono con un aire de aburrimiento existencial. Ninguno de los dos levantó la vista cuando entré. «Hola, pa». «Hola, Coralia», dije, mi voz un poco más alta de lo normal, tratando de inyectar algo de alegría en el aire denso de la habitación. Mi padre bajó el periódico una fracción de centímetro, sus ojos asomándose por encima. «Elodia. Bienvenida». Coralia emitió un sonido vago que podría haber sido un saludo. Decidí seguir con mi plan. Quizás necesitaban un estímulo visual. Caminé con pasos deliberados hacia la mesita de centro y, con un gesto lleno de significado, coloqué el trofeo dorado sobre la madera oscura. Brillaba magníficamente bajo la luz de la tarde que se filtraba por el gran ventanal. Por un momento, un silencio antinatural se apoderó de la sala. Mi padre bajó completamente el periódico. Coralia, finalmente, levantó la vista de su teléfono. Sus ojos se posaron en el trofeo, y en lugar de sorpresa o admiración,
vi un destello de fastidio. Enarcó una ceja perfectamente depilada y una risita ahogada, casi un bufido, escapó de sus labios. En ese instante, mi madre entró desde la cocina, secándose las manos en su delantal. Su mirada pasó por encima del trofeo, ignorándolo por completo, y se clavó en la mía. Fue entonces cuando lo vi claramente, en sus ojos no había orgullo, ni siquiera indiferencia. Había una extraña y escalofriante mezcla de lástima y triunfo. «Qué bonito tu premio, mija», dijo, su voz tan vacía de emoción que las palabras se sintieron como un insulto. «Hablando de cosas buenas, nosotros también tenemos noticias. Noticias importantes para la familia». Se sentó en el borde de un sillón, sus manos entrelazadas sobre el regazo en un gesto de falsa compostura. Mi padre dobló el periódico con una lentitud metódica y lo colocó a su lado. La atmósfera había pasado de ser incómoda a ser ominosa. Esto era un tribunal, y yo era la acusada que aún no sabía su crimen. «¿Qué pasa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre me miró, y esta vez, una sonrisa torcida, burlona, se dibujó en sus labios. Se enderezó, adoptando la postura de alguien que está a punto de revelar el golpe de gracia en una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. «Gracias a tu negocito, tu hermana por fin será rica». La frase quedó suspendida en el aire, absurda, ilógica. Mi cerebro intentó procesarla, encontrarle un sentido. Miré a mi padre, pero él se dedicó a examinar sus uñas como si contuvieran los secretos del universo. Coralia sonreía abiertamente, una sonrisa felina, satisfecha, la sonrisa de quien acaba de recibir el regalo que siempre quiso. «No, no entiendo». «¿De qué hablas, mamá?». Mi madre suspiró, como si mi lentitud fuera una carga para ella. «Hablamos de que la familia es para apoyarse, Elodia. Tu hermana tiene una oportunidad de oro, una visión de negocios que tú nunca entenderías. Y nosotros, como tus padres, decidimos darle el empujón que necesitaba». «¿Ayudarla? ¿Cómo?». El nudo en mi estómago se apretaba con cada palabra, un presagio helado que se extendía por mis venas. Mi madre respiró hondo, su pecho inflándose de una justicia autoproclamada. «Usamos el poder que nos diste. Ese papel que firmaste. Hemos transferido la propiedad de Aroma Ancestral a nombre de Coralia. Ahora es suyo». El mundo se detuvo. El zumbido de un colibrí en las bugambilias del patio sonó como un estruendo. El trofeo dorado sobre la mesa de repente se veía opaco, un pedazo de chatarra sin valor. La miré fijamente, mi mente negándose a aceptar la realidad de sus palabras, buscando desesperadamente una señal de que era una broma cruel, una pesadilla. Pero la expresión de mi madre era seria, implacable, la expresión de una jueza que acaba de dictar una sentencia irrevocable. Habían tomado mi vida, el trabajo de 10 años, el legado de mi abuelo, y se lo habían entregado a mi hermana en una bandeja de plata. El shock fue una onda expansiva que silenció todos mis pensamientos. Me quedé de pie en medio de la sala, una estatua de sal, mientras las voces de mi familia se convertían en un zumbido indistinguible. Sus palabras eran como piedras lanzadas a un pozo profundo, y yo era el pozo, incapaz de devolver un eco. Era lo correcto, Elodia. La familia debe apoyarse, decía la voz lejana de mi padre. Coralia tiene ideas frescas, modernas, una visión global. Lo tuyo es, bonito, pero pequeño. Tú ya tienes tu dinerito guardado, siempre has sido tan ahorrativa, añadía mi madre, con un tono que pretendía ser un cumplido pero sonaba a justificación. Ella apenas se está empezando. Necesita este empujón para estar a tu nivel. A mi nivel. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Pero yo ya no estaba allí. Mi mente, en un acto de autopreservación, se había retirado a un lugar más seguro, o quizás más doloroso, las galerías de mi propio museo personal, una exhibición permanente de favoritismo y desdén que había curado a lo largo de 32 años. La primera sala, la más grande y brillante, estaba dedicada a la gran gala de los 15 años de Coralia. Hacía 13 años. Mis padres habían transformado el patio en un salón de baile de cuento de hadas.
Contrataron un servicio de catering de renombre, un DJ que ponía la música de moda y la lista de invitados superaba las 100 personas. Recuerdo a Coralia, flotando en un vestido pomposo de tul rosa, siendo el centro indiscutible del universo. Mi papel esa noche, como tantas otras, fue el de asistente invisible. Recuerdo el roce áspero de las bolsas de hielo contra mis manos mientras rellenaba las hieleras, el esfuerzo por sonreír mientras recogía platos sucios, la sensación de ser un fantasma en la celebración de mi propia hermana. En un oscuro rincón de esa misma sala, había una pequeña fotografía casi descolorida, mi fiesta de 15 años, 4 años antes. Éramos nosotros 4 alrededor de la mesa del comedor, con un pastel comprado en el supermercado. La justificación de mis padres fue un discurso solemne sobre cómo la economía no estaba para derroches ese año. Una recesión económica que, curiosamente, pareció terminar justo a tiempo para los caprichos de Coralia. De deambular por esa sala, mi mente pasó a la siguiente, una galería más silenciosa y austera. En el centro, sobre un pedestal de terciopelo imaginario, reposaba un viejo cuaderno de contabilidad. La herencia de mi abuelo. Cuando murió, nos dejó a cada una modesta suma en el banco. No era una fortuna, pero para mí, a los 22, era el mundo. Coralia, con la urgencia de quien teme que el dinero se evapore, retiró hasta el último centavo para comprarse un bolso de diseñador. Un bolso que, hasta donde yo sabía, solo había salido del armario 2 veces. Yo, en cambio, tomé ese dinero como si fuera una semilla sagrada. Lo invertí todo. En mi primer molino de café profesional, en sacos de granos verdes de la Sierra Mixe, y en el alquiler de un pequeño local en ruinas que olía a humedad y a sueños olvidados. Recuerdo la conversación con mi padre como si las palabras todavía estuvieran grabadas en el aire. ¿Estás segura de esto, mija? Me había dicho, su ceño fruncido mientras miraba los planos que yo había dibujado. Es un riesgo muy grande. Estás tirando el dinero del abuelo a la basura con este capricho tuyo. Tu hermana, al menos, tiene algo tangible, algo que puede lucir. Un capricho. Durante años, esa fue la palabra que usaron para describir mi pasión, mi negocio, mi vida. Cada éxito, cada cliente satisfecho, cada reseña positiva, era tratado como un golpe de suerte, una anomalía divertida. Mientras tanto, cada emprendimiento fallido de Coralia, la tienda de ropa online que nunca vendió nada, el canal de YouTube de estilo de vida que nadie veía, el breve y desastroso intento de ser influencer de viajes, era una valiosa experiencia de aprendizaje que requería una nueva inyección de capital de sus padres. Y eso me llevó a la última galería, la más reciente y dolorosa. La sala del crimen. La pieza central era un simple bolígrafo y una carpeta de documentos. La escena estaba grabada a fuego en mi memoria. Sucedió hace unos meses, justo antes de un viaje corto que hice a Veracruz para visitar unas fincas cafetaleras. Yo estaba en la cocina, tratando de cerrar la maleta y contestar un correo al mismo tiempo. Mi madre se acercó, su rostro una máscara de preocupación y urgencia. Mija, antes de que te vayas, fírmame rápido este poder. Es por si vienen los del sato de la alcaldía cuando no estés, para que yo pueda atenderlos y no te den lata. Ya ves cómo son de especiales con los papeles. Es solo una formalidad, para que viajes tranquila. Recuerdo perfectamente mi vacilación. Una alarma silenciosa, una intuición ancestral, sonó en el fondo de mi mente. La voz de Fabián, mi amigo abogado, resonó en mi cabeza: nunca firmes nada sin leerlo, Elodia. Pero entonces miré a mi madre. Vi sus ojos suplicantes, la arruga de preocupación en su frente, y una parte de mí, esa niña estúpida y eternamente esperanzada, se impuso sobre la empresaria inteligente. Una parte de mí gritaba: léelo. No seas tonta. Pero otra, esa parte débil que siempre anhelaba un gesto de confianza de su parte, susurró: confía. Quizás este gesto haga que te vea de otra manera. Quizás si ve que confío ciegamente en ella, empezará a confiar en mí. Fue un acto de desesperación, un último y patético intento de comprar su aprobación. Así que firmé. Con una sonrisa tensa y el corazón encogido,
firmé mi propia sentencia de muerte comercial sin leer una sola cláusula. Ese recuerdo me trajo de golpe a otro, uno que me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Estaba sentado en la barra de Aroma Ancestral, hacía 2 años, con Fabián. El lugar estaba lleno, el aire vibraba con conversaciones y el aroma del café recién hecho. Elodia, esto está creciendo más rápido de lo que pensábamos, me dijo Fabián, con un tono serio que contrastaba con el ambiente relajado. Y eso me preocupa. ¿Preocuparte? ¿Por qué? Es maravilloso. Repliqué, feliz. Me preocupa porque sigues manejando esto como un negocio familiar, pero ya no lo es. Es un activo valioso. Y tienes que protegerlo. Legalmente. Especialmente de tu familia. Su franqueza me dolió. ¿Protegerlo de mi familia? Fabián, son mis padres. Son tus padres, sí. Y quieren a Coralia de una manera que, bueno, ya sabes. Escúchame. Vamos a blindarte. Mañana mismo iniciamos los trámites. Vamos a registrar la marca, Aroma Ancestral, las recetas, el logo, todo como propiedad intelectual tuya, personal e intransferible. Y lo más importante, vamos a revisar las escrituras del local. Nos aseguraremos de que el título de propiedad esté separado de la operación del negocio y únicamente a tu nombre. Legalmente, serán 2 entidades completamente distintas. En ese momento, sus palabras me parecieron una exageración, una medida paranoica nacida de su mente de abogado. ¿Por qué necesitaría protegerme de mi propia sangre? Pero confiaba en él más que en nadie, así que seguimos su consejo al pie de la letra. Fueron semanas de trámites, de papeleo, de visitas a oficinas gubernamentales. Una inversión de tiempo y dinero que, en ese momento, consideré una simple precaución. Ahora, de pie en la sala de mis padres, sintiendo el peso aplastante de su traición, ese recuerdo ya no se sentía como una precaución. Se sentía como una profecía cumplida. Y por primera vez desde que había entrado en esa casa, una extraña y gélida calma comenzó a reemplazar el pánico. Ellos habían movido sus piezas, creyendo que era un jaque mate. Pero el tablero era más grande de lo que ellos pensaban. Y yo tenía una reina escondida que ellos, en su ignorancia y arrogancia, nunca vieron venir. Mi silencio, que ellos interpretaron como una derrota abrumadora, pareció darles el permiso final para celebrar su victoria. Coralia se levantó del sofá con la gracia estudiada de una actriz aceptando un premio. Se estiró, un gesto largo y felino, y comenzó a pasear por la sala como si estuviera tomando posesión de un nuevo territorio. Se detuvo frente a mi trofeo, lo examinó con una mueca de diversión y lo empujó ligeramente con la punta de su uña, pintada de un rojo carmesí. «Qué lindo tu premio de consolación, hermanita», dijo, su voz goteando una falsa compasión que era más insultante que cualquier grito. «Pero en serio, es hora de pensar en grande. El café es lindo. Es un hobby adorable que te salió rentable. Pero es un negocio de nicho, artesanal. Yo lo voy a convertir en una verdadera marca de estilo de vida». Se giró hacia mí, sus ojos brillando con una ambición tan vacía como su currículum. «Ya tuve una reunión preliminar con el señor Montes». «¿Lo ubicas? El dueño de las boutiques, Alma de Cántaro. Está absolutamente fascinado con mi visión. Quiere comprar la operación para usar el local como su tienda insignia en el centro histórico. Es la mejor esquina de toda la ciudad». La mención del señor Montes, un empresario conocido por comprar negocios locales con encanto para convertirlos en trampas para turistas sin alma, me revolvió el estómago. Aroma Ancestral era todo lo contrario a su filosofía, era un refugio, un lugar de calma y respeto por el producto, un homenaje a la tierra y a sus tradiciones. ¿Venderlo?, logré decir, mi voz sonando hueca, como si viniera de un lugar muy lejano. ¿Vas a vender el café? Obviamente. Exclamó, como si yo fuera una niña lenta que no entendía las cosas de adultos. Elodia, por favor, piensa con la cabeza. Montes me va a dar 2 millones de pesos por el negocio. ¿Te das cuenta de lo que es eso? 2 millones.
Con ese capital, voy a lanzar mi verdadera pasión, mi marca de ropa, Coralia Couture. Ya tengo los diseños, son espectaculares. Olvídate de los gringos con sandalias y calcetines que eran tus clientes. Vamos a vestir a la gente importante de Oaxaca, a las esposas de los políticos, a las socialites. Mi madre asentía con cada palabra, con una mirada de adoración que nunca me había dedicado a mí. Tu hermana siempre ha tenido un talento innato para la moda, dijo, dirigiéndose a mí como si necesitara que yo también me uniera al club de fans. Desde que era una niña. ¿Recuerdas los vestidos que les hacía a sus muñecas? Eran trapos amarrados con ligas, mamá, repliqué, la ira empezando a hervir bajo la capa de hielo de mi shock. Era creatividad en bruto, insistió mi padre, sumándose al coro de alabanzas. Y ahora, gracias a una decisión difícil pero necesaria, esa creatividad por fin va a tener los recursos que merece para florecer. Lo que siguió fue una tortura psicológica. Durante la siguiente hora, me vi forzada a escuchar el plan de negocios delirante de Coralia. Hablaba de telas importadas de Milán, de desfiles de moda en las haciendas más exclusivas del estado, de apariciones en revistas de sociedad. Su discurso era una mezcla de clichés sacados de películas y una ignorancia abrumadora sobre cómo funciona realmente el mundo. Intenté intervenir una vez. Coralia, ¿tienes un plan financiero? ¿Has calculado los costos de producción, los márgenes, la logística de importación? Me miró como si le hubiera hablado en arameo. Ay, Elodia, siempre tan técnica, tan aburrida. Esos son detalles. Lo que importa es la visión, el branding. Y de eso, yo sé más que nadie. El verdadero golpe, el que hizo que la ira finalmente se solidificara en una resolución de acero, fue cuando empezó a detallar los cambios que haría en el local antes de entregárselo a Montes. Y por supuesto, lo primero que haré será deshacerme de toda esa decoración tan rústica, dijo, haciendo un gesto de desdén hacia las paredes de adobe y las vigas de madera que yo había pasado meses restaurando con mis propias manos. Parece una cabaña de pueblo. Necesitamos algo minimalista, blanco, moderno. Y el nombre, aroma ancestral, por favor, suena a museo, a viejo. Necesita algo más chic, más francés. Algo como Le Charme de Coralia. Hizo una pausa, esperando mi admiración. Yo permanecí en silencio, mi mandíbula tan apretada que me dolía. ¿Y esa mezcla de café del abuelo, cómo se llama? El secreto del abuelo. ¡Qué cursi! Suena a remedio para la tos. Obviamente, eso se va. Lo vamos a reemplazar con cápsulas importadas. Es más práctico, más limpio. Nadie quiere ver granos de café por todos lados. Ahí estaba. La profanación final. No era el dinero. No era el local, ni siquiera mi trabajo. Era el desprecio absoluto y total por la única cosa pura y buena que nos había unido como familia, la memoria de mi abuelo. Él me había enseñado a distinguir un grano de pluma de un caracolillo, a escuchar el primer crack durante el tueste, a entender que cada taza de café cuenta una historia. El secreto del abuelo no era solo una mezcla de granos, era su risa, sus manos callosas, sus historias sobre la cosecha. Era su alma en una taza. Y mi hermana, en su burbuja de vanidad e ignorancia, estaba a punto de barrerlo todo para financiar sus delirios de grandeza. En ese preciso instante, toda la tristeza, toda la confusión, se desvanecieron. Ya no me sentía una víctima. Ya no sentía el impulso de suplicar o de razonar. Solo sentía una furia fría, cristalina, precisa. La misma precisión y paciencia que usaba para calibrar el tueste de un grano delicado de geisa, la usaría ahora para desmantelar su pequeño y patético mundo de mentiras. Los miré a los tres, tan satisfechos, tan engreídos, tan seguros de su victoria. Mi madre me miraba con una expresión que decía, «Ves, así es como se hacen las cosas, deberías aprender». Mi padre parecía aliviado, como si se hubiera librado de la carga de tener una hija diferente. ¿Y Coralia? Coralia me sonreía, una sonrisa que no era de hermana a hermana, sino de conquistadora a conquistada. Dejé que terminara su monólogo.
Dejé que se regodeara en sus planes. Cuando finalmente se calló, esperando mi inevitable explosión de histeria, mi llanto, mis reproches, hice algo que los descolocó por completo. Asentí lentamente, con una calma que no era fingida. Es un plan ambicioso, dije, mi voz sorprendentemente estable. La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. No estaban preparados para la aceptación. ¿Lo ves?, dijo mi madre, visiblemente aliviada. Sabía que al final entrarías en razón. Es por el bien de la familia. Al final del día, la sangre llama. Sí, respondí, levantándome del sillón. Lo entiendo perfectamente. De hecho, lo entiendo tanto, que creo que merecen que todo este proceso se haga correctamente, como los grandes empresarios que son. ¿A qué te refieres con correctamente?, preguntó mi padre, y por primera vez, noté un matiz de inquietud en su voz. Su instinto, adormecido por años de complacencia, pareció detectar una anomalía en mi sumisión. Ignoré su pregunta y me concentré en mi actuación. Era el papel de mi vida, y pensaba ganarme un Oscar. Dejé que mis hombros se encorvaran, un gesto sutil pero universal de derrota. Bajé la mirada al suelo, a la alfombra tejida que mi abuela había hecho, y suspiré. Fue un suspiro largo, tembloroso, el sonido de un espíritu que se rinde. Me refiero a que, si ya tomaron la decisión, empecé, mi voz quebrándose en los lugares justos. Si esto es lo que va a salvar a la familia y va a hacer feliz a Coralia, entonces no quiero ser un obstáculo. No quiero ser la hija amargada que arruina la felicidad de todos. Mi madre se derritió. Su rostro se suavizó, y una mirada de suficiencia maternal la invadió. Esto era lo que ella consideraba una victoria, mi completa y total anulación. Sabía que lo entenderías, Elodia. En el fondo, tienes un buen corazón. Solo pido una cosa, continué, levantando la vista para asegurarme de que vieran las lágrimas que, con un poco de esfuerzo, habían comenzado a acumularse en mis ojos. Lo que sea, mija. Pide lo que sea, se apresuró a decir mi padre, ansioso por limpiar su conciencia. Quiero estar ahí. En la firma del contrato con el señor Montes, dije, mi voz apenas un susurro. Quiero ser yo quien le entregue las llaves a Coralia. Quiero despedirme del lugar, de los recuerdos del abuelo. Es lo único que pido. Para poder cerrar el ciclo y seguir adelante. El alivio en la habitación fue tan denso que casi se podía tocar. Mi capitulación era la absolución que necesitaban. Les permitía reescribir la historia en sus mentes, no como una traición, sino como un sacrificio necesario, que yo, la hija difícil, finalmente había aceptado por el bien común. Claro que sí, mija. Es lo menos que podemos hacer, dijo mi madre, acercándose para ponerme una mano en el hombro. Su toque se sintió frío, extraño, como el de una extraña. Me estremecí por dentro, pero por fuera, solo mostré una triste resignación. Verás que es lo mejor para todos. Te sentirás orgullosa de tu hermana. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Necesito estar sola un momento, murmuré. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, la que ahora usaban como un depósito de cosas olvidadas. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando cadenas. Cerré la puerta detrás de mí, apoyé la espalda contra la madera y contuve la respiración. Conté hasta 10, luego hasta 20. El temblor en mis manos no era de tristeza, sino de una furia contenida que amenazaba con explotar. Saqué mi teléfono. No había lágrimas. No había sollozos. Solo un pulso firme y un objetivo tan claro como el cristal. Deslicé el dedo por mis contactos hasta encontrar el nombre, Fabián. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz alegre y despreocupada. Elodia. ¿Qué pasó, campeona? ¿No se suponía que estabas celebrando tu victoria con la familia? ¿Ya pusiste el trofeo en un altar? Fabián, dije, mi voz baja y urgente, desprovista de cualquier emoción. Necesito tu ayuda.
Acaban de robarme el negocio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El tono de Fabián cambió instantáneamente. A ver. Respira. Cuéntame exactamente qué pasó. Desde el principio. Le conté todo. Cada palabra humillante, cada gesto de desprecio. La frase de mi madre sobre hacerme rica a Coralia. El plan delirante de la marca de ropa. La venta inminente al señor Montes. Y, lo más importante, el poder notarial que me habían hecho firmar con engaños. Fabián escuchó en un silencio absoluto, solo interrumpido por preguntas cortas y precisas que me obligaban a recordar detalles que mi cerebro conmocionado había intentado bloquear. ¿El poder decía, general? ¿Recuerdas alguna otra palabra? ¿Dominio, especial? No lo sé, Fabián, fui una idiota. Confié en ella, solo vi la primera página y firmé. Ok, no importa ahora. Lo que importa es lo que no tienen. Y lo que sí tenemos nosotros, dijo, su voz era la calma en medio de mi tormenta. Asumamos que es un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración. Es amplio, pero tiene límites claros. Ahora, la pregunta del millón, Elodia. En toda su perorata, en todo su plan maestro, ¿mencionaron en algún momento el título de propiedad del inmueble? ¿La escritura original que está únicamente a tu nombre? Un silencio. Y en ese silencio, la niebla de pánico y dolor comenzó a disiparse, revelando un camino claro y brillante. No, susurré, y una sonrisa amarga se formó en mis labios por primera vez en horas. No mencionaron nada sobre la escritura. Exacto, dijo Fabián, y pude oír la sonrisa en su voz. ¿Por qué no pueden? Porque probablemente ni siquiera saben que existe como una entidad legal separada. Creen que el negocio es el local, las sillas y la máquina de espresso. No tienen idea de la diferencia entre un activo comercial y un bien inmueble. Y ahí, mi querida amiga, está su error. Un error millonario. Respiré hondo, sintiendo el oxígeno llenar mis pulmones de nuevo. La esperanza, que creía muerta, comenzaba a moverse. La escritura original está segura, ¿verdad? En la caja de seguridad del banco, confirmé, sintiendo que el poder, mi poder, regresaba a mi cuerpo. Perfecto. Y el registro de la marca ante el INPI también está a tu nombre. Son dos entidades legales separadas, dos fortalezas. Ellos creen que están vendiendo un coche, pero solo tienen los papeles del motor. Ni el chasis, ni las ruedas, ni la carrocería les pertenecen. ¿Qué hacemos, Fabián? Tu instinto fue perfecto. Vamos a dejarlos seguir. Vamos a dejar que se cocinen en su propia salsa de arrogancia. Tu idea de estar presente en la firma es genial. Es la trampa perfecta. Nos da el escenario ideal para la revelación. Durante la siguiente media hora, Fabián y yo trazamos el plan con una precisión militar. Él se encargaría de preparar dos carpetas impecables. La primera contendría el título de propiedad original, un certificado de libertad de gravamen actualizado y un avalúo comercial reciente del inmueble. La segunda, todos los documentos del registro de marca, su valoración como propiedad intelectual y una copia del poder notarial que yo había firmado, con las cláusulas relevantes subrayadas. Mi trabajo era más difícil, tenía que seguir siendo la víctima perfecta. Cuando bajé de nuevo a la sala, mi cara estaba hinchada y mis ojos enrojecidos, un poco de agua y frotar con fuerza hicieron el truco. Mi familia me miró con esa mezcla repugnante de culpa y satisfacción. ¿Estás mejor, mija? Preguntó mi padre, con una voz falsamente paternal. Estaré bien, respondí, con la voz queda. Solo necesito tiempo. Coralia, ¿cuándo y dónde es la firma? Pasado mañana. A las 12, en la notaría del licenciado Pérez. Es amigo de papá, así que todo será muy rápido y fácil, dijo, sin poder ocultar la emoción en su voz. Estaré ahí, afirmé. Los 2 días siguientes fueron el infierno en la tierra.
tuve que soportar sus conversaciones llenas de planes, sus llamadas a proveedores para cancelar mis pedidos de café de especialidad, sus debates sobre qué color pintar las paredes del local. Cada palabra era un insulto, pero yo sonreía, asentía y jugaba mi papel de hermana sacrificada a la perfección, la mártir silenciosa en el altar de la ambición de Coralia. La noche antes de la firma, recibí un mensaje de Fabián. Decía ampliamente: las carpetas están listas. El escenario está montado. Mañana, la función final. Me quedé mirando el mensaje, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad de mi habitación. Y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Ellos habían encendido este fuego. Yo solo me aseguraría de que se quemaran con él. La notaría pública número 12 era un espacio diseñado para intimidar. Muebles de caoba oscura que parecían haber absorbido décadas de secretos, libreros que se alzaban hasta el techo como guardianes silenciosos y un silencio denso que olía a papel viejo y a cera para pulir. Era el escenario perfecto para un drama de poder, y yo sentía que todos éramos actores a punto de entrar en escena para el acto final. Llegué sola, 10 minutos antes de las 12. Fiel a su estilo, mi familia ya estaba allí, ocupando una pequeña sala de espera privada que el licenciado Pérez, un hombre de sonrisa fácil y lazos profundos con la élite local, les había asignado. Mi llegada silenció su animada conversación. Al verme, sus expresiones cambiaron como máscaras en un teatro. Mi madre, Lidia, me dedicó una mirada de lástima ensayada. Mi padre, Ramiro, una de incómoda culpabilidad, desviando la vista hacia un cuadro en la pared. Coralia, vestida con un traje sastre blanco que gritaba: «Soy una empresaria visionaria», se levantó y me sonrió con una superioridad que me revolvió el estómago. «Qué bueno que viniste, hermanita», dijo, su voz un susurro condescendiente mientras me daba un abrazo falso, sus manos apenas rozando mis hombros. «Sé que este es un día difícil para ti, pero es un nuevo comienzo para todos. Vas a estar muy orgullosa de mí». «Solo vine a despedirme del lugar», respondí, manteniendo mi voz tan frágil y quebradiza como pude. El señor Montes llegó exactamente a las 12. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con un reloj de oro que deslumbraba y una confianza que llenaba la habitación. Saludó a mis padres y a Coralia con una familiaridad que indicaba que ya habían celebrado el acuerdo por adelantado. A mí me dedicó una inclinación de cabeza casi imperceptible, asumiendo, sin duda, que yo era una asistente sin importancia, la hermana perdedora. El licenciado Pérez nos hizo pasar a la sala de juntas principal. Era una habitación imponente, dominada por una larga mesa de conferencias de madera pulida que reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro. El notario se sentó a la cabecera. Mis padres, Coralia y el señor Montes se sentaron de un lado, un bloque unido por la codicia y el engaño. Yo, deliberadamente, elegí una silla apartada en un rincón, reforzando mi papel de espectadora silenciosa y derrotada. El notario se ajustó sus gafas de media luna y carraspeó, dando inicio a la ceremonia. Muy bien, estamos aquí reunidos para formalizar el contrato de cesión de derechos y activos comerciales del negocio conocido como Aroma Ancestral, comenzó, su voz monótona y profesional. He revisado el borrador del contrato. El precio de la transacción se ha fijado en 2 millones de pesos mexicanos, pagaderos mediante transferencia electrónica al concluir esta firma. Mi familia asentía a todo, con la expresión grave y concentrada de quienes creen estar participando en un evento histórico. Coralia tenía una pequeña sonrisa de triunfo permanentemente instalada en su rostro. El señor Montes parecía relajado, como quien compra un periódico. El ambiente era una mezcla surrealista de formalidad legal y tensión familiar subyacente. Yo observaba en silencio desde mi rincón, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado, contando los minutos, esperando la señal de Fabián. Sabía que estaría esperando en el café de enfrente hasta recibir mi mensaje de texto. El notario siguió leyendo cláusulas sobre inventarios, licencias de funcionamiento y personal. Finalmente, llegó al punto crucial. Muy bien, dijo, dejando el contrato sobre la mesa y juntando las yemas de sus dedos. Todo parece en orden. Ahora, para poder proceder con la protocolización y la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio,
Necesito que la parte vendedora me presente las escrituras originales del inmueble ubicado en la calle de la Amargura número 43, que es el domicilio fiscal del negocio. Se hizo un silencio. No era un silencio pesado, sino uno confuso, como una nota discordante en una sinfonía. Mi padre parpadeó un par de veces. ¿Las escrituras? Repitió, como si fuera una palabra que no había oído nunca. Sí, el título de propiedad, aclaró el notario, con la paciencia de quien ha tratado con novatos antes. Es un requisito legal indispensable. Necesito verificar la legítima propiedad, asegurarme de que no existan gravámenes o hipotecas, y preparar la nueva escritura a nombre del comprador. Coralia miró a mi padre, su sonrisa de triunfo flaqueando por primera vez. Mi madre carraspeó, un sonido nervioso en la sala silenciosa. Licenciado, con todo respeto, creo que hay una pequeña confusión, dijo, sacando de su bolso la carpeta que contenía el poder notarial. La puso sobre la mesa con un gesto que intentaba ser seguro. Tenemos aquí un poder notarial general, otorgado por nuestra hija Elodia, la propietaria original. Este documento nos da plenas facultades para administrar y representar sus intereses en este y cualquier otro asunto. Con esto es más que suficiente. Le entregó el documento al notario. Él lo tomó, se puso las gafas y lo leyó por encima. Su expresión, inicialmente neutral, se transformó lentamente en un ceño fruncido. Señora Lidia, comenzó, su tono volviéndose más formal, más frío. Conozco a su familia desde hace años, así que se lo diré con toda franqueza. Esto es un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración. Le permite, efectivamente, gestionar el negocio, pagar impuestos, contratar personal, firmar contratos con proveedores. Pero no le permite, bajo ninguna circunstancia, vender, ceder, donar o transferir la propiedad de un bien inmueble. Eso se llama un acto de dominio. Y para eso se requiere un poder especial con cláusulas específicas y explícitas, o, preferiblemente, la presencia y firma de la propietaria. El color comenzó a drenar del rostro de mi madre. Miró a mi padre, buscando ayuda, pero él parecía haberse encogido en su asiento. Pero Elodia está aquí, balbuceó, señalándome en mi rincón como si yo fuera una prueba en un juicio. Ella está de acuerdo. Diles, Elodia. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El señor Montes me miró con una mezcla de irritación y curiosidad. El notario me miró por encima de sus gafas, su expresión inquisitiva. Era mi momento. Saqué mi teléfono discretamente bajo la mesa y envié un mensaje de una sola palabra a Fabián, ahora. Me levanté lentamente y, antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de juntas se abrió suavemente. Era Fabián. Vestía un traje gris oscuro que le sentaba a la perfección y llevaba 2 carpetas de cuero idénticas bajo el brazo. Su presencia emanaba una calma y una autoridad que inmediatamente cambiaron la atmósfera de la habitación. Buenas tardes, licenciado. Disculpen la interrupción, dijo, su voz tranquila resonando en la sala de repente silenciosa. Mi nombre es Fabián Herrera, soy el abogado de la señorita Elodia Flores. Y me temo que lo que tenemos aquí es algo mucho más grave que una simple confusión. Caminó con una calma deliberada hasta la mesa y se paró a mi lado. La expresión de mi familia era una obra maestra del pánico incipiente. El señor Montes los miraba con una sospecha que se convertía rápidamente en furia. La trampa, por fin, se había cerrado sobre ellos. Fabián colocó las 2 carpetas de cuero sobre la mesa de caoba. El sonido, aunque suave, fue como un martillazo de juez en la sala silenciosa. Ese simple gesto redefinió por completo el tablero de juego. Ya no era una transacción comercial amistosa, era una confrontación legal, y mi lado acababa de presentar sus armas. Buenas tardes de nuevo, repitió Fabián, su mirada recorriendo a cada persona en la mesa antes de detenerse en el notario, ignorando deliberadamente a mi familia. Licenciado Pérez, señor Montes. Entendemos que su tiempo es valioso, así que seremos breves y claros para resolver este malentendido. Abrió la primera carpeta. Con la precisión de un cirujano, extrajo un documento grueso, con sellos oficiales y listones de colores.
Era el título de propiedad original del local, el documento que ellos creían que yo no tenía o que no importaba. Este es el título de propiedad del inmueble ubicado en la calle de la Amargura número 43, anunció Fabián, su voz clara y firme, mientras se lo entregaba al notario. Como puede usted verificar en la inscripción del registro público, la única y legítima propietaria, desde hace 7 años, es la señorita Elodia Flores. Aquí presente. El notario tomó el documento, sus ojos expertos recorriendo rápidamente las páginas, verificando los sellos, las firmas. Asentía lentamente para sí mismo, su expresión cada vez más grave. Fabián no había terminado. Sacó una copia de un avalúo reciente. Y este es un avalúo comercial del inmueble, certificado por un perito, realizado la semana pasada. El valor actual del terreno y la construcción es de 8 millones de pesos mexicanos, continuó Fabián, dejando que la cifra cayera sobre la mesa como una bomba. Se escuchó un jadeo ahogado. Era mi madre, Lidia. Se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Mi padre se había quedado pálido como el papel, su boca ligeramente abierta. Coralia miraba la escritura como si fuera una serpiente a punto de morderla. La cifra de 8 millones era tan astronómica, tan fuera de su realidad, que no podían procesarla. Señor Montes, dijo Fabián, girándose cortésmente hacia el empresario, que ahora tenía los brazos cruzados y una expresión de furia helada. El bien raíz que usted pretende adquirir, la joya de la corona de esta transacción, no está, y nunca ha estado, a la venta. El poder que le fue mostrado a mi clienta es insuficiente y fue obtenido mediante engaños, pero incluso si fuera válido, no tiene la facultad legal para enajenar este patrimonio. Le estaban intentando vender una propiedad que no les pertenece. La cara del señor Montes se contrajo en una máscara de ira. Miró a mi padre. ¿Es esto una broma de mal gusto, Ramiro? ¿Me has hecho perder semanas para estafarme? Pero Fabián, imperturbable, levantó una mano. Permítame, aún no he terminado. Porque eso no es todo, dijo, su voz manteniéndose peligrosamente tranquila. También hay un pequeño detalle sobre el negocio que le estaban ofreciendo, la parte que sí creían poder controlar. Abrió la segunda carpeta. Este es el certificado de registro de marca, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. La marca, Aroma Ancestral, su logo, su diseño comercial y todas sus mezclas registradas, incluyendo la fórmula específica conocida como el secreto del abuelo, son propiedad intelectual exclusiva de la señorita Elodia Flores. Colocó una valoración de la marca junto al certificado, un documento lleno de gráficos y proyecciones. Nuestros expertos han valorado la propiedad intelectual de la marca, basada en su reputación, clientela, premios internacionales y potencial de franquicia, en 1,5 millones de pesos. El poder general para actos de administración que mis clientes obtuvieron de mi clienta, en el mejor y más generoso de los casos, les permitiría gestionar la operación diaria. De ninguna manera les otorga el derecho de ceder, vender o transferir la propiedad de la marca. Hacerlo, señores, no es un error. Es un delito. Se llama fraude. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor roto solo por el sonido de la respiración agitada de mi madre. El notario, con una expresión de profunda desaprobación, tomó el poder notarial que mi madre le había dado y se lo deslizó a mi padre por la mesa como si fuera basura. Ramiro, Lidia, dijo el licenciado Pérez, su tono ahora desprovisto de toda cordialidad, lo que han intentado hacer aquí es de una gravedad que creo que no alcanzan a comprender. Fue mi momento. Me levanté de mi silla en el rincón, mis piernas firmes, mi espalda recta. Caminé lentamente hacia la mesa, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Me detuve junto a Fabián y miré directamente a mi familia. A mi madre, que temblaba incontrolablemente. A mi padre, que no podía sostener mi mirada. A Coralia, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y terror infantil. Tomé una respiración profunda, no para calmarme, sino para saborear el momento. Y entonces, dejé que las palabras salieran, no con gritos, no con llanto, sino con el frío y cortante filo del acero. Lo único que le dieron a Coralia fue el nombre.
Un nombre que no les pertenece y que no saben honrar. Acaban de intentar cometer un fraude en contra del señor Montes usando mi trabajo y el legado sagrado de mi abuelo como carnada. Felicidades. Ahora es cuando pueden empezar a llorar. El colapso fue inmediato y espectacular, como un edificio demolido. Coralia fue la primera en romperse. Dejó escapar un sollozo agudo y lastimero, el llanto de una niña a la que le han quitado su juguete, un sonido que sonaba más a indignación que a arrepentimiento genuino. Mi madre comenzó a llorar en silencio, las lágrimas trazando surcos negros en su maquillaje impecable, su cuerpo sacudido por espasmos. Mi padre se quedó inmóvil, su rostro una efigie de cera, gris y sin vida, el hombre que siempre había querido proyectar una imagen de control total ahora reducido a una estatua de pánico. Pero la reacción que realmente selló su destino fue la del señor Montes. Se puso de pie de un golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. Su rostro estaba rojo de una furia contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. Me están diciendo que me hicieron venir aquí, perder mi tiempo, hacer que mi equipo legal revisara contratos y preparara una transferencia de 2 millones de pesos, ¿para venderme aire? Su voz era un trueno bajo y peligroso. ¿Saben lo que es esto? Esto es un intento de estafa. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo y los voy a demandar hasta por el aire que respiran. Señaló a mi padre con un dedo tembloroso por la rabia. ¿Y tú, Ramiro? Creí que éramos amigos. Me has humillado, me has hecho ver como un idiota. El pánico puro y sin adulterar se apoderó de mi familia. No, por favor, señor Montes, por favor. Suplicó mi madre, levantándose torpemente. Fue un terrible malentendido. Nosotros no sabíamos, se lo juro. Él odia. Mi padre finalmente encontró su voz, una voz rota y patética. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de una desesperación que nunca le había visto. Hija, por el amor de Dios, tienes que arreglar esto. Dile algo. Explícale. Toda la arrogancia, toda la superioridad condescendiente, se había evaporado. Ahora eran 3 náufragos en una tormenta que ellos mismos habían desatado, y yo era su único y odiado salvavidas. Fabián se interpuso sutilmente entre ellos y yo, un escudo de profesionalismo. Señor Montes, dijo, dirigiéndose al empresario con un tono respetuoso pero firme. Mi clienta, la señorita Flores, es tan víctima en esto como usted. Ella no tenía conocimiento alguno de esta transacción fraudulenta. Sin embargo, en un gesto de buena fe y para evitarle a usted mayores inconvenientes, está dispuesta a proponer una solución para todas las partes. Montes lo miró, todavía furioso, pero la palabra solución detuvo su mano, que ya buscaba el teléfono en el bolsillo de su saco. ¿Y en cuanto a ustedes? Continuó Fabián, su mirada clavándose en mis padres y mi hermana como si fueran insectos bajo un microscopio. El futuro de esta conversación, y si termina aquí o en la fiscalía, depende enteramente de su cooperación incondicional en los próximos 5 minutos. Se hizo un silencio tenso, cargado de miedo. Fabián me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí levemente. Era hora de dictar mis términos, las reglas de mi nueva realidad. En nombre de mi clienta, comenzó Fabián, su voz resonando con toda la autoridad de la ley, estas son las condiciones no negociables para resolver este asunto de manera privada. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Primero, una disculpa pública, inmediata y sincera de parte de la señora Lidia, el señor Ramiro y la señorita Coralia, aquí presentes, a la señorita Elodia por el abuso de confianza, el daño emocional y el intento de despojo. Y, por supuesto, al señor Montes por el intento de fraude y la vergonzosa pérdida de tiempo. Mi familia se quedó boquiabierta. La idea de tener que disculparse, de admitir su error en voz alta, era, aparentemente, más impactante que la amenaza de la cárcel. Segundo, la familia Flores se hará cargo de reembolsar íntegramente al señor Montes cualquier gasto legal o administrativo en el que haya incurrido. El monto será determinado por los abogados del señor Montes y deberá ser pagado en un plazo de 72 horas. Montes asintió bruscamente, su expresión ligeramente suavizada.
Era un hombre de negocios, entendía el lenguaje del dinero. Tercero, la señorita Coralia Flores tiene un plazo de 30 días para desalojar el domicilio familiar, encontrar una fuente de ingresos propia y volverse completamente autosuficiente. Todo apoyo económico, directo o indirecto, por parte de sus padres cesará de manera inmediata y permanente. Coralia soltó un grito ahogado. ¿Qué? No pueden hacerme eso. Es mi casa. ¿A dónde voy a ir? Ese ya no es problema de mi clienta, respondió Fabián fríamente, sin siquiera mirarla. Cuarto, los señores Ramiro y Lidia Flores firmarán un acuerdo legal vinculante y notariado, redactado por este despacho, en el que renuncian a cualquier futura interferencia, consejo no solicitado o participación de cualquier tipo en los bienes, negocios y vida personal de la señorita Elodia Flores. Cualquier violación de este acuerdo resultará en acciones legales inmediatas por daños y perjuicios. Y quinto, Fabián hizo una última pausa, para el golpe de gracia. Como compensación por el estrés, los daños emocionales y los honorarios legales que mi clienta ha tenido que afrontar para defender lo que es suyo, la familia deberá pagarle la cantidad de 200.000 pesos mexicanos. El pago deberá realizarse en un plazo máximo de 6 meses. La sala quedó en un silencio sepulcral. 200.000 pesos. La cifra no era imposible, pero yo sabía que para ellos, que vivían de apariencias y créditos, era un golpe devastador. No tenemos ese dinero, susurró mi padre, completamente derrotado. Pues empiecen a pensar en cómo conseguirlo, dijo Fabián, implacable. Vendan un coche. Saquen una segunda hipoteca sobre su casa. Pídanle a Coralia que contribuya con el dinero que pensaba usar para su imperio de la moda. Las opciones son suyas. Al igual que la decisión. ¿Aceptan estos términos, o el señor Montes y yo salimos de aquí y nos dirigimos directamente a la Fiscalía para presentar una denuncia conjunta por fraude e intento de estafa? Tienen exactamente 1 minuto para decidir. 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de Aroma Ancestral, pintando rayas doradas sobre las mesas de madera. Sostenía una taza caliente de mi nueva mezcla experimental entre mis manos, el vapor llevaba el perfume familiar y reconfortante del café de mi tierra. El murmullo de los clientes, las risas, el sonido rítmico del molino de café, eran la banda sonora de mi nueva paz. Las cosas habían cambiado. No de forma mágica, sino con la lentitud dolorosa y necesaria de los huesos que se sueldan tras una fractura. Aceptaron mis condiciones, por supuesto. No tenían otra opción. Vi a mis padres humillarse pidiendo disculpas. Vi al señor Montes aceptar su compensación con una mueca de satisfacción. Vi a mi padre vender su preciado coche clásico. Vi a mi madre guardar sus joyas en una caja para llevarlas a una casa de empeño. Coralia fue la que tuvo la transformación más drástica. Después de un mes de dramas y berrinches, finalmente se mudó a un pequeño apartamento compartido en las afueras y consiguió un trabajo como dependienta en una tienda departamental en el centro. Hablamos un par de veces por teléfono. Sus conversaciones ya no eran sobre la Semana de la Moda de París, sino sobre el estrés del inventario y lo groseros que podían ser los clientes. Por primera vez en su vida, estaba conociendo el mundo real. La relación con mi familia se había transformado en algo distante, casi formal. Nos llamábamos en cumpleaños y días festivos. Eran conversaciones cortas, cuidadosamente educadas, desprovistas de la toxicidad de antes, pero también de cualquier calidez genuina. Había un abismo entre nosotros, un límite claro y definido que yo había dibujado para protegerme, y no me arrepentía. Había dejado de buscar su aprobación. El día de la firma en la notaría, esa niña interior que anhelaba su reconocimiento finalmente había muerto, y en su lugar, había nacido una mujer que se reconocía a sí misma. Mi éxito ya no era una ofrenda para ellos, sino un tributo a mi abuelo y a mi propia resiliencia. Mi trofeo, grano de oro, ahora estaba exhibido con orgullo detrás de la barra, no para ellos, sino para mí. A veces, en momentos de calma como este, con el sabor del café en mis labios, me preguntaba sobre el camino que había tomado. A veces, en momentos de calma como este, con el sabor del café en mis labios, me preguntaba sobre el camino que había tomado.
Tuve que convertirme en la villana de su historia para poder ser la heroína de la mía. Tuve que usar la ley y el dinero para enseñarles una lección sobre el respeto, algo que 32 años de amor nunca habían logrado. Me pregunto si existía otra manera, una más suave, una menos devastadora, de que aprendieran la lección sin fracturar a la familia tan profundamente, sin dejar estas cicatrices que, aunque ya no dolían, siempre estarían ahí como un mapa de la traición. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Cuéntenme su experiencia en los comentarios. Y no olviden darle like y suscribirse si esta historia les resonó. Recuerden, poner límites no es egoísmo, es un acto de autoconservación, es el acto de amor propio más importante que existe. Gracias por escuchar mi historia.